documental de la historia reciente. Chile despide al presidente de la transición. Analizamos el legado de Patricio Aylwin. Algunos criticaron que dijera en la medida de lo posible, pero esa medida de lo posible nos permite estar donde estamos hoy. Bochorno en la nueva mayoría. Retraso con cara de negociación fallida. Deja fuera de las primarias municipales al oficialismo. A nuestro juicio es probablemente arbitrario e ilegal. Yo no he participado de ninguna reunión donde se haya abordado esa declaración, ni la he suscrito. Invitado, el hombre que pone cara y voz por la moneda. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, en Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional. El fin de semana pasado tuvimos un problema ahí, obviamente muy preocupados, mucha gente, ¿no? A raíz de las lluvias, así que tuvimos transmisión especial. Por eso no tuvimos ese capítulo de Estado Nacional, pero en esta oportunidad vamos a abordar algunos de los temas que también habíamos dejado pendientes. Vamos a conversar de inmediato de lo que ha sido la agenda de esta semana, por supuesto muy marcada por la muerte del expresidente Patricio Aylwin. Hemos escuchado muchísimas declaraciones y reflexiones respecto a lo que significó su figura para nuestro país y queremos también conversarlo aquí en el panel de Estado Nacional. Antes, eso sí, los voy a invitar a ver una nota y vamos a comentar aquí en el estudio. Estamos muy apenados, pero por otro lado, espiritualmente muy regocijados por el cariño de la gente. Me levanté a las 7:30, dejé el almuerzo hecho, todo listo, y para esperar todo el día hoy día por aquí. Para mi nieto y mi hijo, papas cocidas con longaniza. Porque yo voy a dedicarme hasta que lo vea, Dios quiera que lo pueda ver. La respuesta del pueblo chileno con Patricio ha sido espectacular. Una vez me dijo que yo lucha por tu casita, me dijo. No pasó, pero no tiene la culpa él, la tengo yo. Yo tenía que luchar y no la saqué nomás. Gana la gente su libertad. Volvimos porque la alegría nunca llegó. Fue la consigna con que los universitarios y secundarios retornaron a las calles. Caminemos para allá. ¿Ustedes se van a unir al mar? Por supuesto, de todas maneras, yo como profesora tengo que participar en esto. ¿No se debió haber suspendido? No, yo considero que no. Lo están acá velando en un lugar que no es por acá, entonces los estudiantes tienen derecho a manifestarse igual. ¿De dónde son ustedes? De la Católica. Nosotros como federación fuimos parte de quienes querían postergarla para la próxima semana porque creíamos que tenía que ser una marcha muy mediática. Hoy día los medios están preocupados efectivamente del duelo y del funeral de Estado. ¿Sientes que la figura de Aylwin a los jóvenes que hoy marchan aquí les representa algo? No. El 90 cuando asume yo tenía 5 o 6 años. Me acuerdo del gana la gente del buen presidente. ¿Cuánto rato has estado en la fila esperando para poder entrar a Catedral? Déjame ver al tiro. Ya voy como por aproximadamente 1 hora y media de espera. No creo que sea una falta de respeto luchar por nuestros derechos. Es su clase que tiene duelo, pues nosotros somos una clase completamente aparte que no me representa a Aylwin tampoco. ¿Hubiese sido bueno esperar para hacer la marcha otro día por lo de Aylwin? No, independientemente de eso, esto se viene planificando hace mucho tiempo. Nosotros no nos debemos a Aylwin y nada de lo que hizo él. En estas fechas de duelo esos comentarios deben ser, por supuesto, hechos con mucho respeto y no de forma personal, sino que de forma política. ¿Qué es lo que te hizo venir a esta despedida, Patricio Aylwin? Yo no viví en el tiempo en el que él gobernó, pero el Chile de hoy claramente consecuencia de los hechos que él tuvo. Tendrán, por cierto, muchos historiadores, muchos cientistas políticos, nosotros como actores políticos a reflexionar con respecto a aquellas cosas positivas, cosas que no se encuentren tan positivas o cosas derechamente que se encuentren negativas de su legado. Si bien hay que tener respeto, eso no es incompatible con movilizarse por transformar el país. Bueno, parece que... ¿Con Aylwin te pasa algo? ¿Lo recuerdas de alguna manera? No. ¿Qué sabes de él? No lo recuerdo de ninguna manera. Igual un poco de respeto por el fallecimiento del expresidente. Haber pasado los 3 días del luto nacional y después haber tirado la marcha. ¿La marcha se podría hacer en honor al expresidente? Lo que sé es que Aylwin al final cambia la democracia, pero en realidad no fue tan así. Para mí Aylwin fue Moisés chileno, porque el loco nos sacó para adelante la democracia, sacando para atrás la dictadura. Se siente el único presidente para mí. ¿Siente que las nuevas generaciones lo saben? Yo siento que sí, que hay harto... Mira. Mi nieta, ella le va a tirar pétalo. ¡Ya, Martina! Martina, mira, ahí viene. Martinita, míralo.
Eso, hija, eso. De acá, presidente, lo mejor que hemos tenido, acá. Martina, ¿te gustó participar? Sí, cierto. Le gustó, está con toda la timidez ya. Vámonos. Gracias. Bien, veíamos parte ahí de las declaraciones en esta despedida del expresidente Patricio Aylwin. También lo que ocurrió el día jueves con la marcha de la CONFET, que provocó algunas críticas y cuestionamientos de quienes consideraban que se debiera haber pospuesto, que se debiera haber realizado en otra oportunidad para respetar el duelo que se estaba viviendo a nivel de país. Otros consideran que justamente parte del legado importante de Patricio Aylwin tiene que ver con la democracia y con la libertad de todos a manifestarse en las calles. Vamos a analizar de inmediato lo que ha sucedido. Saludo ya a nuestros panelistas, Eduardo Zafirio, Francisco Vidal, Iván Linares, Gonzalo Miller y Felipe Morandé. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Partamos con Francisco Vidal y su mirada de lo que fue esta semana, más allá de las palabras y de la visión que uno pueda tener de la figura y el legado político del expresidente, lo que ha generado. Hay quienes consideran que se ha vuelto a reflexionar respecto a la necesidad de la unidad del país, de los acuerdos, de la negociación. ¿Qué mirada tiene Francisco Vidal al respecto? Varias, pero le he dado vuelta. Yo creo que fue una elección de historia, sobre todo para la Galla Nueva, por así decirlo. Nos mostró la dificultad de la transición, nos mostró el poder militar de Pinochet. Es distinto decirle a un alumno, en mi caso, que verlo 3 días. La insolencia del general Parera cuando no pide permiso. Las amenazas de Pinochet en el boinazo y en el ejercicio de enlace. Nos mostró eso. Nos mostró las trampas de Guzmán y Pinochet. Porque ¿por qué no se pudo más? Porque el Parlamento del 90 tenía 9 senadores designados por Pinochet. Se había aplicado el binominal. Nosotros sacamos 70 diputados, como en ese tiempo concertación, la derecha 50, 72. Pero no nos daba para transformaciones profundas. Nos mostró ese contexto, yo creo que sirvió mucho. Nos mostró que la política no es billete en la vida de Aylwin y de otros. Nos mostró tantas cosas. Pero te quiero decir algo que no está como fuera de contexto, por así decirlo. Hay cosas que me revelan. El pudor, la falta de pudor de ustedes, de la UDI. Oye, le hicieron una escolta de honor. A Larraín dice que es el mejor presidente de la historia de Chile. El mejor gobierno de Chile, desde el 90 en adelante. Los mejores gobiernos. Los mismos que se opusieron con toda la reforma laboral de Aylwin, se opusieron con toda la reforma tributaria de Aylwin, se opusieron con todo al informe Rettig. Como dice Jorge Navarrete hoy día en la tercera, que lo leo todos los domingos, un poquito de pudor a la derecha. ¿Qué pasa con eso, Gonzalo? No, es que aquí lo que queda revelado es cómo se entiende la democracia, ¿no? Porque lo que se le rinde honor a Aylwin es como expresidente, un espíritu republicano, de ser capaz de reconocerle a pesar de las diferencias. O alguien supone de que la UDI pensaba como Aylwin o piensa como Aylwin. No, no es así. Pero tiene la capacidad de reconocer lo bueno en otro. Y a partir de ahí producir entendimiento. A lo que hoy día no existe, Francisco. Y de lo cual tenemos que hacernos cargo. ¿Por qué no existe? ¿Cómo puedes lograr un entendimiento de alguien que no reconoce sus errores? Sí, pero espera un poco. Y sí, me quiere escuchar. En momentos mucho más complejos que los de hoy día, con labores muchísimo más duras, en un ambiente más difícil y crispado, hubo capacidad de entendimiento. Y eso es lo que se le reconoce en gran medida a Aylwin hoy día, en un espíritu republicano, cuando uno dice, y era un tono general de reconocer ese Chile republicano con capacidad de entendimiento, capacidad de acuerdo. ¿Ah? Pero ustedes se opusieron a todo lo que hizo Aylwin. Pero políticamente, por supuesto. Al igual que tú, Pancho, me imagino que frente al Aylwin, presidente del Senado, no lo estaba aplaudiendo. Ah, bueno, sí, tú lo puedes estar aplaudiendo, sí, claro, ahí y después lo estabas pifiando. Después lo estabas pifiando. Históricamente. Sí, claro. Debe haber sido la vuelta carnero original. Pero en esto, Pancho, decirle, aquí lo que hemos vivido en estos 3 días es un sentimiento de unidad. Y hay una frase que iba en la radio, camino a la universidad, y escuché a la hija de Patricio Aylwin, a Mariana.
Y le preguntaron, ¿usted cree que este espíritu que se ha convocado, donde todos los sectores políticos, casi sin exclusión, se han acercado, ¿no es cierto?, a reconocer en el presidente no haber estado de acuerdo con él? No a eso, sino a reconocer su capacidad de entendimiento, a reconocer su capacidad de haber provocado la paz social en Chile. Un reencuentro y haber priorizado eso. Versus que hay una izquierda muy dura que cuando mira a Elwin, mira la transición y por lo tanto es incapaz de reconocerle mérito. Es incapaz de reconocerle ningún mérito. ¿Por qué? Porque considera que esa transición fue espúrea y ilegítima y por lo tanto aquel que la condujo tiene que haber sufrido lo mismo. Quiero Gonzalo, recoger ese punto. ¿Ah? Es la izquierda del 1%. No se equivoque, no es el 1%. El Partido Comunista estuvo también de escolta de honor. De guardia de honor en yo creo que la UDI ha tenido oportunismo. Así, claramente. Y por eso que yo rompí esta cosa media canónica. Pero yo creo que somos todos amigos. Muy por lejos del oportunismo, porque se hizo con moderación y con respeto. No. Al igual que cuando fue asesinado Jaime Guzmán, muchos fueron a rendirle honores, como Ricardo Lagos, que lo habían enfrentado políticamente y que habían sido muy duros. ¿Gonzalo? Es solo entender eso, el concepto de lo republicano y de la democracia, porque no hay adhesión política, porque en eso no hay confusión. Aquí lo que hay es respeto por una opinión distinta, pero por una persona consecuente y que fue capaz de producir un bien para Chile. Quiero recoger el tema de esto que se ha valorado mucho durante esta semana, de acuerdo a lo que hemos visto en declaraciones de distintos dirigentes políticos, de distintos partidos, que tiene que ver con esta voluntad de llegar a acuerdos, con esta negociación, esta integración que hubo durante el gobierno de Patricio Aylwin, de tratar de generar unidad, pero que también eso mismo es visto con malos ojos por algunos sectores que consideran que eso frenó la posibilidad de avanzar en mayor medida y que determinó lo que fueron todos los gobiernos de la concertación a posteriori. Hay una mirada crítica de un sector, de los más jóvenes, respecto a eso. Sí. Lo escribió, por ejemplo, el diputado Boric en una columna en el Clinic, ¿no? Y quería preguntarte, Iván, respecto a esa otra mirada de lo que fue el legado de Patricio Aylwin. O sea, está claro que hay varias cosas circulando acá. Hay un funeral de Estado. Es el primer presidente después del término de la dictadura que se muere y fue el primero que hubo, y claramente los honores, el duelo y todo lo que se produce, el encuentro de todos los actores políticos en un evento de ese tipo es lo mismo que cuando asume un presidente. O sea, tienen que asistir, es parte del rito y es parte de la situación. Pero hay otro proceso que está junto a eso. Uno, el de la familia y de los amigos, que es el dolor personal por la pérdida, pero también un actor político tan relevante como Aylwin genera una discusión y un debate que es precisamente lo que, en vez de inhibirlo, hace que efectivamente lo que uno debería tener es fortalecerlo, y creo que lo ha hecho. O sea, fue tan importante Aylwin en sus 70 años de actividad política activa, que genera un debate que es de lo más entretenido y sano que se produzca desde el primer momento. O sea, no tiene que darse por qué con el cajón presente, pero sí en los diarios, sí lo que hemos tenido, y creo que eso es bien positivo. Y en ese contexto extiendo todas las columnas y todas las opiniones, como la de Gabriel Boric, como las de una serie de actores que Salazar y otros que han planteado sus puntos de vista. Yo quiero aprovechar este espacio, sinceramente, para ir al tema de este ambiente del reencuentro nacional que produce Aylwin. Y creo que es bien tramposo, de alguna manera, la forma de plantearlo. Y lo planteo que es tramposo porque no podemos hablar de que el espíritu de negociación de Aylwin haya sido algo, o de reencuentro de Aylwin haya sido permanente. Si nos vamos al 73, no logró los acuerdos necesarios para evitar el golpe. O sea, el espíritu de él fue el mismo. No, o sea, hay distintas interpretaciones. En eso no me cae ninguna duda que la opinión de varios actores dentro de eso no dice eso que estás planteando tú. Y nos quedamos con lo que estaba pasando entre el 90 y el 94, que es el periodo más importante de la transición. Primero, yo creo que Aylwin no es el presidente de la transición. O sea, son 3 al menos. Debería haber sido. La transición debería haber terminado el 94, pero los enclaves autoritarios se mantuvieron hasta el 2005. ¿Cuándo termina la transición? Es una pregunta que al se menos, hace mucho. Al menos hay 3 presidentes que tuvieron... ¿Ha terminado la transición? Que la han tratado de terminar. Solo va a terminar. O sea, todavía no. Tenemos la constitución de Pinochet-Guzmán. Pero es que ahí está. Hay 3 presidentes que tuvieron senadores designados, por decirlo de alguna manera. Hay 3 presidentes que tuvieron inamovilidad de los comandantes en jefe. Y en eso... Creo que es un poco, cuando yo comparto con Francisco, que es un poco tramposa la posición de la derecha, porque estaba buscando los recortes de prensa y la discusión del año 2000. 10 años después de que hubiese salido el dictador de la moneda,
todavía defendían la inamovilidad de los comandantes en jefe, la defendían a rajatabla, y recién se pudo modificar eso el año 2005, o sea, 15 años después de la caída. Entonces, cuando estamos hablando de qué es lo que pasó en el gobierno de Elwin, cuando dice por qué tuvo que haber reencuentro, es porque la transición pactada tenía algunos acápites que eran abusivos, y era que la soberanía popular no estaba representada en el Parlamento porque había senadores designados. No había, los militares no estaban hoy día, como hoy, efectivamente, sujetos al poder civil. Se mandaban como querían. El boinazo y otros ejercicios que vinieron después demuestran una serie de cosas de ese tipo. Entonces, cuando se dice, oye, Elwin tuvo una capacidad de diálogo, es que no le quedaba otra. Si el contexto del entre el año 90 y el año 94 es que lo único que quedaba era efectivamente dialogar y funcionar en esos parámetros, que fue lo que se hizo. Entonces, cuando se dice, eso es lo que debería volverse a ver porque está mucho más favorable hoy día para el diálogo. No, sí, hoy día el diálogo se produce. Lo que pasa es que tenemos una derecha intrascendente porque no tiene representación en el Parlamento suficiente para hacer, y las discusiones de qué es lo que se legisla es dentro de la nueva mayoría que tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces, en ese sentido creo que es tramposo seguir hablando de este reencuentro nacional que representó, porque el contexto es súper importante. Y lo que tenemos que hoy día entender es que varios de los actores que están hoy día problemados están amarrados por lo que pasó ahí. O sea, de alguna manera, la derecha más dura que se sacó fotos con Pinochet hasta el año 98... Hasta el 10 de marzo del 2000. Está problemada por lo que pasó en la transición. La derecha que no sacaba fotos, pero que impedía en el Parlamento que se avanzara en una transición, y la transición duró más de 15 años en nuestro país, y todavía está en discusión si seguimos en transición, también es responsable de que ese proceso no se haya cerrado. Discutamos algunos de esos puntos, Iván. Y el último punto, que es el de la concertación y nueva mayoría. Ahí también aparecen las diferencias que después se expresan con respecto a los que eran los autocomplacientes y los que flagelantes, y hoy día podemos ver los del realismo y los de la renuncia. Hay una discusión que también se abre en ese periodo, que ha sido permanente durante ese tiempo, y que es también uno de los problemas que plantean los estudiantes cuando salen a marchar legítimamente. Es decir, bueno, ¿cuánto avanzamos hoy día efectivamente en las modificaciones que necesita nuestro país? Y todo aparece en el contexto del año 90-94, que si no olvidamos, que era una transición pactada, que era con Pinochet sentado en el edificio al frente, que era con una derecha que no estaba dispuesta y no estuvo dispuesta por 15 años a modificar los enclaves más duros. Otros todavía nos quedan, porque el error de Lagos y de su gobierno fue decir, se acabó la transición porque cambiamos la Constitución en algunos puntos. Iván, vamos a analizar algunos de esos puntos, porque han dicho hartas cosas, Iván Minars, y quiero dar la palabra a Felipe Morandé respecto a algunos de los calificativos que he usado. Esta trampa a la hora de avanzar, ¿no? La derecha, ¿cómo dijiste, Iván? Intrascendente. De hoy en día. En el Congreso, la discusión se da entre el sector de la democracia. No tiene ni un parlamentario, pero bueno. Bueno, todos tenemos, para ponerlo, gracias a él, Iván, podemos opinar. O sea, sí, no, y ese planteamiento que digo que es intrascendente lo han dicho dirigentes de la propia derecha, o sea, que están fuera hoy día de la discusión porque la discusión se está dando dentro de nueva mayoría. Quiero escuchar ahí la opinión de Felipe Morandé respecto a esto. Bueno, yo querría partir diciendo que como economista que soy, me gustaría resaltar el resultado económico del gobierno de Elwin y también de los que siguieron, y que es un resultado muy notable porque fue una virtuosa combinación entre una economía de mercado que se heredaba de la época de Pinochet y una democracia que se reinstalaba, no obstante todas las limitaciones que pudiera tener. Esa combinación permitió que el país creciera muy rápido, por un tiempo razonablemente prolongado, que cambió la calidad de vida de las personas, que generó empleo, que trajo inversión a raudales y que implicó en definitiva que el estándar de vida de los chilenos subiera notablemente en un periodo bastante corto de tiempo. Obviamente no es solo Elwin, también es Frey, también es Lagos y los gobiernos que han sucedido posteriormente, pero ahí fue donde se dio como un punto de partida respecto de cómo se puede combinar una economía de mercado con un régimen democrático, no obstante las aprehensiones que había previo a la asunción de Elwin. Y eso es una cuestión que yo querría destacar, porque cuando uno ve a la gente en la calle rindiéndole tributo a don Patricio Elwin, lo hace porque fue un estadista, porque lideró la transición, no obstante el largo que ustedes quieran ponerle a ese periodo, porque representó una figura, tal como decía Pancho, que trajo esa visión de la austeridad en la política, de la razonabilidad. Todo eso está ahí, pero también, creo yo, está en la gente una especie de gratitud frente a lo que significó un cambio radical en términos de las capacidades del país de progresar y en forma bastante rápida. Y eso lo rescataría yo también,
Con desde mi ciertas perspectiva dudas del profesional. expresidente respecto al funcionamiento del mercado. El mismo Pero lo planteó, ojo, ¿no? Perdona. No, adelante. Fíjate que yo te escucho, pero no te leí en esa época, porque hice un registro del 90-91. Era muy joven. Muy joven. Ese 7,7% de crecimiento. Sí. Esa caída del 38,8 al 27,8 en la pobreza. En la disminución del desempleo al 9. Se hizo con reforma laboral y tributaria. Y por favor, Felipe, mira lo que decía la derecha sobre la reforma laboral y tributaria. Mira lo que decía la CPC, lo que decía la SOFOFA. El país se iba a la mierda. Por lo menos reconozca que se equivocaron. Bueno, yo no tengo nada que reconocer en ese No, sentido. la derecha. Nos hace cargo, Pero sí, lo que sí recordaría es que hubo una reforma tributaria que sí fue consensuada. Yo me acuerdo... yo me acuerdo de una negociación que hubo entre Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de la época, y Sebastián Piñera como representante. Eso lo han contado que fue en otro pastelito, café, ¿cómo se llama? Cocina. Bueno, no sé, pero el hecho concreto es que hubo una reforma tributaria que se consensuó. Es decir, ahí funcionó esto de la medida de lo posible, en cuanto a que el gobierno fue capaz de recaudar una cantidad importante de recursos adicionales y al mismo tiempo se cuidó que esto no tuviese un efecto negativo sobre la economía. Al contrario, trajo un beneficio porque, en cierta forma, hubo un procedimiento que valoró sobre todo el acuerdo y el consenso para llevar esto adelante. Entonces yo rescataría ese punto del gobierno de ha sido destacado anteriormente, pero que y nos deja como lección que no hay que desdeñar nada en términos de lo que beneficia a la gente desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de crecer y crecer rápido. Uno de los análisis que se ha hecho durante esta semana, el tema económico, de qué manera se avanzó en términos políticos, Eduardo Zafirio, pero también con ciertos cuestionamientos a esto de la justicia en lo medida de lo posible, de la política de los acuerdos, que finalmente impidió quizás avanzar de manera más significativa, por ejemplo, en tema de derechos humanos. Hay quienes consideran que es injusto haberle pedido más en ese momento a Patricio Aylwin por el contexto y las circunstancias históricas del país. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, Eduardo? Voy a partir contestándote la pregunta sin perjuicio que quisiera decir un par de cosas sobre Aylwin, por razones obvias, porque creo que no se ha puesto suficiente énfasis, sobre todo en un punto que me parece muy importante para los desafíos futuros del país. Yo creo que aquí hay dos falacias para mirar este tipo de procesos políticos. Una primera falacia, y que es la que está más presente, sin perjuicio que la otra también aparece, es lo que uno podría llamar falacia del presentismo. O sea, juzgar hechos históricos 25, 30 años después con los ojos del presente, sin estudiar mínimamente lo que eran los contextos y las realidades de ese minuto, ¿no? Y eso uno lo ve muy fuerte, sobre todo en gente joven a las cuales pareciera muchas veces que la historia no le interesa. Uno los ve muy desarraigados de la historia del país. Y eso yo lo comprendo. Mucho más criticable aquellos que fueron protagonistas de los gobiernos de la transición, que se bajaron del auto oficial un día 11 de marzo y al día 12 estaban criticándolo todo. Y que entre otras cosas ayuda a esto que después se critica, que la derecha consigue un espacio, sobre eso también quiero hablar, para hacer un reconocimiento. Es lo que yo diría que es el dolo bueno democrático, por lo demás. A mí no me extraña, pero muchas veces se le deja esos espacios cuando se es tan duro desde el propio centroizquierda con lo que se hizo. La segunda falacia, y quiero decirla, también empieza a aparecer, es juzgar el presente con los ojos del ayer. O sea, pensar que un proceso situado históricamente, como fue el gobierno de Aylwin, es aplicable para un Chile muy distinto 25 años después. Son dos maneras de no mirar adecuadamente las realidades políticas, que es lo primero que se le exige a un dirigente político serio. Yo simplemente sobre esto quiero decir lo siguiente. La derecha ha estado siempre en un rango promedio del 40%. Estos 26 años. La derecha salió robustecida social, política y sobre todo culturalmente de la dictadura militar. ¿Duplicó los votos? El plebiscito del sí y el no sacaron el 43%. Además, el problema crítico de la transición chilena era la subordinación política de los militares, hacer un tránsito a la democracia, nada menos que con Pinochet de comandante y jefe del ejército, luego de ser senador designado, no era una cosa fácil. Y sin embargo, yo desafío
a todos aquellos que critican que muestren en qué países del mundo, sin guerras civiles o enfrentamientos armados, el jefe de la policía política ha terminado condenado. Claro, está en Punta Peuco, no en las mazmorras del personaje de Poe en El Pozo y el Péndulo, digamos, en Zaragoza, pero entre otras cosas porque en democracia no debieran haber mazmorras, debieran haber cárceles para castigar a los criminales. Eso sobre tu pregunta. Quiero decir dos cosas más. La primera sobre lo que pasó con la derecha. A mí no me preocupa, y todo lo contrario me alegra, la presencia UDI y de Renovación Nacional en los funerales, porque para eso peleamos. Jaime Castillo lo escribió en el año 76, queremos una patria para todos. Y una patria para todos solamente es posible cuando las reglas que una masa crítica acepta son las reglas democráticas, que son dos cosas. Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de la minoría. Creo además que más allá del juego de imágenes que algunos políticos de derecha hayan buscado conseguir, lo que se me ha dicho estos días y lo que he podido ver es que en los jóvenes de derecha hay un reconocimiento sincero a Aylwin en tanto cuanto constructor, no único, pero sí a la cabeza, de reglas comunes donde nos podamos reconocer todos para la convivencia. El tercer punto que quiero señalar es porque se ha dicho cosas que son ciertas. Eduardo, que me queda dando vuelta. Tú dices, jóvenes de derecha, no quienes participaron quizás en esa época activamente en política. Yo me quedo por el futuro con lo que veo en los jóvenes de derecha, que creo que son jóvenes demócratas, jóvenes que se atreven a decir que lo que hubo entre el 73 y el 89 fue una dictadura, cuestión que vimos que le costaba reconocer y no lo hizo, incluso al precandidato más moderado de la derecha en las primarias de hace un par de años atrás. Creo que ahí hay una adhesión al conjunto de lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, y eso me da mucha esperanza a mí, porque la democracia chilena no puede ser solo patrimonio del centro-izquierda. Tiene que ser del conjunto de las fuerzas políticas, ojalá. Se ha dicho de Aylwin que era austero, y lo era, que era de una honradez personal tremenda, y lo era, que tenía una comprensión de la dignidad de la política que lo hacían humillarse frente a los poderes económicos, por ejemplo. Lo contrario a posturas abyectas o a posturas arribistas frente a los poderosos del país. Pero yo quiero destacar una cosa que me parece muy importante en el marco de lo que estamos discutiendo. Patricio Aylwin fue un militante ejemplar de un partido político. Fue un constructor de partidos políticos, que es el gran desafío para tener democracias estables, no solo en Chile, sino que en América Latina. Y lo fue desde que entró a la Falange, que la presidió muy rápidamente, prácticamente hasta los últimos años de su vida. Era impresionante verlo, no solamente en los grandes eventos de la democracia cristiana, los congresos ideológicos, las juntas nacionales, sino que en pequeñas actividades de formación o en algunas comunas y eso se ha acabado, populares. Y lo pregunto a todos, ¿no? En los distintos partidos, ¿se ha acabado esa militancia tan leal? Lo que pasa es que uno siente que en estos 25, 26 años de democracia más bien hemos tendido a destruir partidos que a fortalecerlos, con excepciones. Y esa política gregaria, esa política de largo plazo, ese sentido de que uno milita en un partido por una causa que lo trasciende incluso, hoy día se ha perdido mucho. Entonces yo quiero destacar al Aylwin militante, no solo al Aylwin presidente 7 veces, primero de la Falange y luego de la democracia cristiana, sino que el Aylwin que tenía 95, 96 años y un día sábado, en invierno, en verano, en primavera, en Santiago o en provincias, en regiones cercanas, estaba ahí presente en actividades donde habían 40 o 50 personas. Esa fue la línea de los grandes políticos chilenos, constructores de partidos, sobre todo en la centroizquierda, porque para nosotros los partidos son vitales, porque son junto con el sindicato, porque son los actores colectivos que nos pueden permitir contrapesar el poder de lo fáctico, que es el poder cultural, mediático y económico de fuerzas políticas que son adversarias nuestras desde el punto de vista de las tareas históricas que buscamos realizar en el país. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó entre el gobierno de Patricio Aylwin y lo que ha sucedido ahora y todo el desprestigio de los partidos políticos, de las instituciones? ¿Cuál es el tema de fondo allí? ¿Qué es lo que ocurrió? Que uno hace el contrapunto. Una cosa que no pase de largo. Sí. Eduardo es muy elegante en su lenguaje, pero a propósito de estas cosas de extorsiones, yo me sorprendí con una entrevista a Enrique Correa,
a propósito de los contextos. Título: el máximo de la política es el acuerdo. Cuidadito. El máximo de la política es el respeto a la soberanía popular. Que la mayoría mande y se respeta a la minoría. Entonces también ha habido concertacionistas que en el marco del recuerdo del Elwin histórico se suben por el chorro. Y esa es la falacia que yo dije, juzgar el presente con los suben por el chorro toda la Iván semana. y Gonzalo. Solo para... que estoy muy de acuerdo con esta mirada, creo que apuntamos en alguna manera, de una manera similar a lo que estamos viendo, de que el contexto es tremendamente relevante para poder analizarlo, el contexto del pasado y el contexto del presente. Y no con el ánimo de polemizar, pero cuando hablamos de qué es lo que pasa con el desprestigio de la política, una situación como fue el caso Carmen Gate, que se dio a principios del año 88, que Eduardo tiene una opinión bastante formada de lo que fue esa situación, que es de lo que estamos hablando hoy día, o sea, de cómo se construye partido, de cuáles son las reglas y de qué manera se pueden convivir. El año 88 se pudo resolver políticamente. Y las personas que se sintieron que habían sido sobrepasadas dijeron, hay algo sobre esto, hay algo más importante, era el retorno a la democracia, bajaron sus reivindicaciones y se siguió adelante con un proceso que a todas luces por lo menos fue dudoso, como se eligió a Elwin como candidato a la presidencia. Eso está puesto en el contexto de que habían cosas mucho más importantes. Si hoy día alguien quiere hacer un Carmen Gate o alguna situación de ese tipo, con la situación que tenemos hoy día, es imposible. Y por eso y necesitamos una nueva ley de partido, por eso estamos avanzando en otra dirección. Pero ojo, o sea, tampoco aquí estamos hablando de procesos donde sean santos, sino que son políticos y que son contextos bastante distintos. Entonces creo que eso es muy importante y lamentablemente, como hay que ir al contexto, como hay que explicar, cuando hay que dar una serie de argumentaciones, no alcanzamos en este tipo de programas. O sea, se tiene que dar en un plazo mucho más largo. O sea, cuando decimos, bueno, lo importante era el sindicalismo. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el sindicalismo desde el 90 en adelante? También es una cosa que deberíamos analizar. O sea, cuáles fueron las puertas que se le abrieron, cuál fue la forma de entender el rol del sindicalismo, que hoy día todavía está presente. Todavía estamos discutiendo una reforma laboral que no resuelve muchas de las cosas y que tampoco se discute claramente cuál es el rol que se le va a entregar. Entonces, hay muchas cosas pendientes que todavía vienen de ese tiempo. Hay transición que ha hecho... Eso hacía la pregunta, ¿no? Respecto al tema de la transición. Que si eso sea efectivamente distinto, eso terminó pero en que hoy día los muchachos que salen a la calle lo puedan hacer y que se diga, pero es que ustedes pueden hacerlo porque nosotros hicimos, así que no son capaces de respetar. O sea, creo que ellos hacen su análisis y una de las cosas que hay que respetar en democracia es poder recibir y hacer crítica. Y otra cosa es que si la crítica es bien recibida o no. Entonces, si hoy día los muchachos están haciendo una crítica y esa crítica tiene respuesta y la ciudadanía encuentra efectivamente, como fue el 2011, que la educación era una porquería y que había que modificarlo y que había que avanzar en esa dirección, hoy día la pueden estar haciendo de otra manera. Pero la posibilidad de que ellos lo hagan y que cualquiera haga crítica y que esa crítica sea fundada, sea escuchada y sea respetada, creo que es básico, porque en muchos de los discursos que han habido durante este velorio y toda la situación del funeral han sido como que no se puede criticar, como que no se pueden poner las cosas, como que hacerlo es de mal gusto. Y claramente, por el personaje político, es de totalmente necesidad y es natural que se tengan que poner arriba de la mesa y se puedan discutir. Yo creo que no es ni de mal gusto y yo creo que es un requerimiento específico de transparencia, obviamente que el que tiene una visión crítica respecto de Patricio Elwin tiene todo el derecho a manifestarla. Ahora que esa sea la única visión, no. Y yo me imagino que un hecho de la causa, que hay una parte de la izquierda para la cual Elwin es intragable, no le perdonan ni su rol de opositor frente a la Unidad Popular, no le perdonan tampoco a ciertos episodios respecto de la propia transición. Gonzalo, es que hay una cosa. ¿Quiénes son? Porque cuando tú dices, hay una parte, si uno va al funeral, toda la representación y todos los sectores políticos fueron y concurrieron. Aquí lo que está claro, no veo... es cosa de leer las opiniones. Pero estás mezclando la crítica política con respecto al respeto a un expresidente. Ahí hay una confusión. Yo no pongo en duda el respeto al expresidente, lo que estoy diciendo. No estás diciendo que hay una izquierda que no se la traga y que fue... Hay una izquierda que no traga políticamente a Patricio Elwin, y eso es así. Obviamente que hay un respeto respecto del que el funeral de Estado y participar, eso está bien, pero es evidente... Es un dato de la causa que hay una izquierda que no lo traga y no le perdona gran parte de sus actuaciones. Y eso está ahí y lo han manifestado. Bienvenido que sea así. Pero es un discurso que no tiene actor. Está diciendo, hay una izquierda y que hay... Por favor, pero ponlo arriba de la mesa. Yo lo único que he escuchado y leído en general lo que le veo al propio Carlos Altamirano, que quizás vamos a resumir en él, a esa izquierda, que estuvo presente ahí en la Guardia de Honor. Respetuosamente, y que a la salida cuando le preguntan ¿qué es lo que reconoce en el legado político? Dice, yo en eso no me meto porque son aguas muy profundas.
que fue lo más elegante, porque tenía una distancia respecto de esa obra. O sea, eso para mí es un dato, que hay una izquierda que no traga a Elwin, no lo traga a Elwin político. Perdón, no ¿la estoy derecha diciendo, lo traga? Sí, no estoy diciendo... ¿Y la derecha lo traga? Pancho, no estoy diciendo que no le hayan tenido respeto en el funeral. Es que no, yo la pregunta es política. Y obviamente que también en el otro extremo debe haber personas en el mismo sentido. Lo que sí... Debe haber. Lo que sí, porque si tú revisas la prensa, no está presente. No estoy viendo la prensa del 90-91. No está presente esa opinión, Pancho. No, ahora no. En cambio, la otra, la de la izquierda, ha estado muy presente. ¿Ah? Ha estado muy presente. Entonces uno dice, hay hecho evidente respecto de eso. Lo segundo, dice, respecto de la figura de Elwin, a mí lo que me gustaría rescatar es un punto, y que habla de la forma, habla de la manera de hacer política, y uno sí puede mirar hacia atrás y tomar lección. Lo dice, lo decía también alguien de su familia, y lo rescataban muchos aquellos que trabajaron con él políticamente. Dice, siempre causaba esta sensación el expresidente Elwin de alguien como que era un poco blando. Decía, pero Elwin era muy firme en los principios, pero muy suave y cordial en las formas. Y por eso hay gente que se equivocaba un poquito cuando lo trataba de evaluar. Lo veía medio blando, siendo que Elwin fue bastante firme en aquellas convicciones que defendió de manera consistente los 60, 70 años de su rol político. En eso yo creo que hay una lección. ¿Por qué? Porque hoy día, por Dios que abundan al revés. Por Dios que abundan en la política los que son absolutamente al revés. Es una cuestión increíble. ¿Por qué? Hay gente que en la forma... La historia se ha dado vuelta, güey. En la forma, Pancho, hay gente que es durísimo. No. Pero carecen de cualquier quilla política. La derecha homenajeando a Elwin cuando le hizo la vida imposible. Y digo, voy a ser honesto, la UDI. Oye. Porque Renovación Nacional, que era tu partido antes... Escuche a Elwin antes de emitir sus propios juicios. No. Porque esa es la historia según Pancho Vidal. No, según los diarios y los libros de la historia de la época. Eduardo Zafirio. Oye, pero yo sobre estos tres hechos que me parecen simplemente indesmentibles. En primer lugar, la izquierda es mucha gente. Claro. Y yo creo que el grueso de la izquierda, incluso más allá de lo que fue la concertación, finalmente, con las críticas obvias después de una trayectoria de 70 años, que se le pueden hacer a Elwin legítimamente, reconoce su aporte. Pero tres letras más. Uno, Elwin dudó entre militar en el Partido Socialista o en la Falange Nacional. O sea, a dónde estaba su corazoncito desde muy joven, yo creo que en los años 50. No lo puede discutir nadie, en los 40. En segundo lugar, hizo un gobierno con el conjunto del socialismo. Y en una coalición que además se extendió y donde él estuvo siempre muy interesado, más allá incluso de que la cabeza fuera demócrata cristiana, en que esa coalición se mantuviera. La izquierda formó parte del gobierno, el grueso de la izquierda formó parte del gobierno de Elwin. Y por último, Elwin selló, incluso contra gente de su propia coalición interna de la democracia cristiana, un compromiso histórico, o que se ha demostrado como histórico, con el conjunto del socialismo, que era la posición de quienes perdimos, de quienes fuimos derrotados el 88 y el 89 al interior de la democracia cristiana. Porque Elwin tenía completa claridad, como lo demostró, que sin un acuerdo entre la democracia cristiana y el conjunto de las fuerzas socialistas del país no íbamos a tener democracia estable, y además que se iba a dificultar mucho la posibilidad de avanzar en niveles crecientes de justicia social. Y ahí hay otra lección para los demócratas cristianos hoy día. Yo, que estuve muchas veces en la vereda del frente de Elwin, quiero decir que yo aprendí de él también, como de muchos otros, Tomisch, Leighton, por ejemplo, Fuentealba, de que en política uno siempre se puede equivocar, porque estamos en el terreno de lo cambiante, de lo contingente, de lo lábil, pero que un demócrata cristiano en la duda siempre prefiere equivocarse en favor del más débil. Y eso yo creo que es uno de los pocos faros que uno puede tener a la hora de actuar en política. Y eso obviamente que acerca a la democracia cristiana y a su cultura a lo que son las fuerzas que buscan la transformación social y la justicia. Felipe Morante. Sí, bueno, nada más que una aclaración, Pancho, nunca he militado en Renovación Nacional. ¿Hay jurado? No. Está en Evópolis hoy día, ¿no? Sí, yo soy... El primer partido político que milito es Evópolis. Pero además en esa época yo votaba por la Concertación, así que no es... mira tú. Nada que ver con Renovación Nacional, a que le tengo mucho cariño, por cierto.
No, yo quería resaltar una cosa a propósito de lo que se ha discutido acá, en el sentido de que si la historia es capaz o no de darnos luces para el presente y para el futuro. Yo creo que los historiadores siempre tienen además ese anhelo, ¿no es cierto?, de que la historia de alguna forma nos sirva para alimentarnos en términos de entender la realidad de ahora y la del futuro. Y en ese sentido quería rescatar un aspecto de la personalidad de Patricio Aylwin que, claro, ha sido mencionado acá, pero que tal vez no con tanta fuerza, y es que era un estadista esencialmente realista, pragmático. ¿Qué significa esto? Y un poco la frase de la medida de lo posible lo refleja muy bien. Él, con su gobierno, digamos, tenía un objetivo que era, de alguna forma, pacificar los espíritus y avanzar en la dirección de un régimen más integralmente democrático, pero con las restricciones que imponía lo que se heredó de Pinochet. Y eso está muy bien. Y lo quería eso, de alguna forma, traer a colación, porque lo que vemos hoy, en la actualidad, es algo diferente. Por ejemplo, no tenemos hoy día un gobierno que sea capaz de reconocer que si quiere avanzar en su programa, tiene que hacerlo también en términos pragmáticos y realistas. No vemos eso, por lo menos en un comienzo este gobierno no había eso, en el sentido de que no se pondera adecuadamente cuáles son las restricciones que tiene un gobierno para que sea bueno. No existe esto de la medida de lo posible en la actualidad. Y yo aquí, de nuevo... Pero Felipe, perdón, es que volviendo al argumento de Eduardo Zafirio respecto a los momentos, ¿no? ¿Hay que volver a la medida de lo posible en estos momentos? Pero es que la medida de lo posible hoy día está marcada, por ejemplo, por el hecho de que no tenemos las disponibilidades económicas para avanzar demasiado rápido, sin provocar una gran interrupción en lo que es el trayecto de este país hacia el desarrollo. Eso es una cuestión que no ha sido suficientemente reconocida. Por ejemplo, cuando uno se hace un análisis sobre la propuesta de reforma laboral, que ya es casi una realidad, ese tema como que no está presente, por lo menos la discusión de aquel sector que sí es relevante, Iván, ¿no es cierto?, que es el gobierno y la centroizquierda. Lo mismo pasa con lo que ocurrió con la reforma tributaria. De nuevo, ahí no hubo una consideración suficiente de cuál era la restricción que existía para llevar adelante con tanta fuerza una reforma tan profunda. Y lo mismo va a pasar con la reforma constitucional que vamos a discutir probablemente más adelante, o el cambio de la Constitución. Sí, vamos. Entonces, en la medida de lo posible hoy día es reconocer cuáles son las restricciones que tiene el gobierno para avanzar casi sin transar, como en algún momento. Dos cosas. Uno es que en la medida de lo posible tiene un problema, que es quién define lo posible. Y eso es una discusión que está abierta y que podemos dar largamente. Entonces, y lo posible cambia también. Y lo posible va cambiando. Pero la gracia es que Patricio Aylwin fue capaz de, intuitivamente, de transformar, que es lo que y es lo que falta hoy día, falta 60T. Y el problema cuando digo que es tramposa la forma de ver a Patricio Aylwin de parte de la derecha es porque probablemente, para no ir a las cosas más cercanas, vámonos para atrás, vámonos al gobierno de Frey, donde Aylwin era un relevante dirigente de la... Oye, ¿la reforma agraria? La reforma agraria, precisamente iba a ese punto. La reforma agraria era una transformación en nuestro país, una transformación que la derecha se opuso porque modificaba la forma de entender el campo y las relaciones sociales en el campo. Y Patricio Aylwin estuvo a la cabeza de ese proceso, que no fue ni con consenso. Incluso modificó la Constitución. Y que no fue... Entonces, por eso digo que es tramposa la forma cuando hoy día la gente de derecha nos plantea solamente un contexto de Patricio Aylwin. Si le gusta el Patricio Aylwin que tenía Pinochet en la comandancia en jefe, le gusta el Patricio Aylwin o el país donde estaba efectivamente hoy día con mayoría porque tenían senadores designados. O sea, no, lo que yo estoy pidiendo es que seamos un poquito más claros, y si hay algo de historia que aprender, es mirar la historia completa. O sea, si Patricio Aylwin tuvo que decidir si era socialista o demócrata cristiano o de la Falange el año 48, creo que fue cuando tiene esa discusión, fue en ese contexto. Y si analizamos la perspectiva de Aylwin y lo que fue pasando, analicemos la historia de este país completa. Pero no, a mí lo que me pasa, y esto es una opinión personal, es que cuando ustedes los veo con añoranza a lo que fue el 90 y el 94, es una añoranza a un Chile que no queremos. Para nada. Eso es lo que no queremos. Hay harto que seguir conversando, lo vamos a seguir haciendo al regreso de la pausa. Ya viene nuestro invitado de hoy, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, por supuesto, para hablar de este y otros temas también muy relevantes de esta semana. Volvemos de inmediato. Bien, ya estamos de regreso, seguimos en Estado Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos este domingo, porque se supone que iba a estar el domingo pasado. Sí. Y bueno, la contingencia obviamente lo impidió.
Vamos a seguir conversando, entre otras cosas, respecto a lo que vimos esta semana tras la muerte del expresidente Patricio Aylwin, y los quiero invitar a revisar la declaración, una de las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet al respecto, para después comentarlo aquí en el estudio. Supo, por un lado, privilegiar la unidad, pero también avanzar hacia una democracia que, dentro de sus primeros 4 años, pudiera ser lo que algunos criticaron, que dijera en la medida de lo posible. Pero esa medida de lo posible nos permite estar donde estamos hoy día. Ahí la presidenta Michelle Bachelet en relación a esta frase de la medida de lo posible. ¿Aplica o no aplica esta frase para el actual gobierno, ministro? Yo creo que es una frase dicha en el contexto del periodo que le tocó vivir. Y uno puede sacar conclusiones, lecciones, ver cuánto es aplicable, cuánto no, pero cada tiempo tiene cada parte de la historia tiene sus propios impulsos, sus propios ejes. Yo creo que no es necesario, no me parece a mí que sea un ejercicio muy útil intentar replicar frases dichas en un contexto determinado. Se lo pregunto porque muchas de las declaraciones que escuchamos esta semana de parte de algunos dirigentes de oposición apuntaban a que si hay algo que le ha faltado a este gobierno es esa capacidad de diálogo, de buscar acuerdos, de negociar. No, yo creo que eso es más bien una utilización, a mi juicio, un poco maniquea del contexto y el desarrollo de lo que significó estos 3 días de funerales de Estado y la valoración de la figura del expresidente Aylwin. Yo diría que si uno quiere sacar algo más relevante, es lo que todos señalábamos respecto a sus características, más allá de su rol político, ¿no?, a lo largo de la historia. Un político austero, sobrio, honesto, coherente entre su vida pública y su vida privada. Y nos llama la atención, nos sorprende, lo decía la presidenta de la Democracia Cristiana en el funeral, porque esa en realidad no debe ser una excepción, debe ser el estándar de la conducta de todos aquellos que se dedican a la función pública. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una conclusión relevante a sacar para el tiempo que vivimos. Lo demás, si hay algo, no ha faltado diálogo. Ahora, el diálogo... ¿No ha faltado diálogo? No ha faltado diálogo. Yo creo que había voluntad de diálogo. Yo creo que estamos enfrentándose así un periodo donde las transformaciones que estamos impulsando son más de fondo. Y eso hace que las diferencias sean también más notorias y que sea más difícil alcanzar acuerdos. Y la democracia, y eso también lo vivimos en los tiempos del presidente Aylwin, en la democracia, cuando el diálogo no permite alcanzar un acuerdo que nos representa a todos, bueno, se ejerce la democracia, eso es parte de la vida. Eso quería preguntarle, ministro, ¿siempre es posible llegar a acuerdos? ¿Qué pasa cuando no se puede llegar a acuerdos? Cuando hay visiones muy distintas respecto a la reforma laboral, pues. Bueno, sin duda. Y ahí lo que toca es votar. Mira, voy a poner la paradoja de la marcha de los estudiantes, por ejemplo, que veía la nota en la sección anterior. Si pudimos tener en paralelo un funeral de Estado, en que la adhesión a ese acto o a ese rito republicano finalmente voluntaria, nadie le puede pedir a otra persona que adhiera y se comporte de una determinada manera, y por tanto desde ese punto de vista es legítimo, fue una marcha autorizada. Si es posible que esa marcha haya tenido lugar es porque tuvimos el gobierno y el rol que jugó Patricio Aylwin y otros más para recuperar la democracia. La diversidad, la divergencia también es parte de la democracia. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que en democracia siempre hay que buscar el acuerdo, pero cuando el acuerdo no es posible, los sistemas democráticos tienen forma de resolverlo, entre otras cosas votando. Quiero incorporar al panel justamente a la discusión de este punto, porque lo decía Felipe Morandé hace un ratito, ¿no?, que él sentía que había faltado esa política de negociar de la medida de lo posible, de ser más realista, decía también Felipe Morandé, así que la oportunidad también para presentar esa reflexión, Felipe. Mi punto es básicamente que para llevar adelante un programa, incluso si se trata o más aún si se trata de transformaciones profundas, es muy importante que se tengan en cuenta todas las restricciones que hay para poder llevarlo a cabo. Y en la actualidad lo que pasa es que hay una restricción importante, que es la restricción económica, que en parte es algo que viene de afuera, por la situación del precio del cobre, y en parte es también por las propias reformas que crean un clima de negocio que no es favorable a la inversión y el ánimo privado por llevar adelante sus proyectos. Entonces, ¿cuánto se toma en cuenta esto dentro de las decisiones de gobierno? En el sentido de cómo tomar en cuenta las restricciones para no pasarse de revoluciones y también para que cuando se hagan las reformas se hagan con la prolijidad suficiente, de modo que sean no solo una reforma que apunten en la dirección que hay el programa, sino que sean reformas bien hechas desde el punto de vista técnico. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando uno se plantea un programa de cambio, de transformación, una agenda de gobierno que ha sido sancionada democráticamente por la gente, porque digamos las cosas como son, nada de lo que hemos hecho como gobierno no fue objeto de deliberación pública en el último ciclo electoral, en la última elección presidencial y parlamentaria.
Y la presidenta no solamente pidió el voto para ella ser electa presidenta, sino que también para una mayoría parlamentaria que permitiera hacer esos cambios. Algunos de los cuales tuvieron 25 años en la agenda, dialogándose y sin poder materializarse. Voy a poner un ejemplo, el cambio del sistema electoral. La concertación lo planteó desde el año 1989 en adelante. Nunca tuvimos los votos, requería un elevado quórum. Al final lo logramos mediante un acuerdo con algunos sectores que antes eran parte de la coalición de la derecha y que terminaron separándose como Amplitud y otros, y eso nos permitió más los independientes alcanzar el quórum requerido. Lo que no puede haber, lo que no se puede entender, porque a mi juicio eso devela una cierta inconsistencia en las convicciones democráticas, es que al final el diálogo, el resultado del diálogo tiene que ser aquel que la minoría estima coherente, porque eso es poder de veto. Y el poder de veto no es democrático. ¿Y eso no ha pasado hasta ahora? No ha pasado. Porque cuando se habló en términos de la reforma tributaria, de la cocina, de Saldívar y etcétera, finalmente hay quienes quedaron con la sensación de que sí se cedió a esa presión. Bueno, yo creo que ahí logramos un acuerdo que fue, que tuvo una traducción concreta, que fue una amplia votación, creo que hubo 2 votos abstenciones, votos contra, pero básicamente una amplia mayoría en ambas cámaras para aprobar esa reforma tributaria. Si las reformas que impulsamos son capaces de conseguir la adhesión de la mayoría del Parlamento, bienvenido sea. Pero cuando ese acuerdo no se produce, y diálogo no ha faltado, entre otras cosas, ahí tú pones un ejemplo que creo que es muy certero, lo que toca es votar. Ahora, sí, para responderle a Felipe, yo creo que es efectivo que uno tiene que ser muy realista y muy prudente, particularmente respecto del impacto que las reformas tienen sobre el conjunto del desarrollo del país. Y me alegro que él diga algo que es muy cierto y que a veces se pone en duda, y es que el escenario económico hoy día no está asociado a la reforma, sino que tiene que ver mucho con la realidad económica internacional. Sin duda las reformas generan efecto, vamos a decir las cosas como son. Que la reforma laboral genera cambios en las condiciones que las empresas han desarrollado, pero evidentemente si eso es lo que queremos. Lo que buscamos con la reforma laboral es equilibrar al interior de las empresas la relación entre trabajadores y empleadores. Lo que queremos con la reforma laboral es que los trabajadores tengan mejores herramientas y más capacidades para... ¿Y era el momento para avanzar en eso, ministro? Yo que es sí. algo que se cuestiona en términos del momento económico, de que se sabía que iba a venir un momento de desaceleración para el país. Yo creo que sí, yo creo que esto nos va a ayudar a construir una mejor relación interior de las empresas, que los trabajadores puedan negociar de mejor forma sus condiciones laborales. Era una reforma anhelada hace 26 años. No es posible pensar que el desarrollo del país es factible de ser construido sobre la base de que un sector se lleve todo y el otro no se lleve nada. Ahora, eso sí pasa el Tribunal Constitucional. Sí pasa el Tribunal Constitucional, eso perdón, es lo que esperamos y para eso estamos trabajando. Pero el Parlamento se pronunció mayoritariamente a favor de esta reforma laboral, entre otras cosas. Entonces, lo que yo digo, lo que no puede ocurrir, y creo que sería bueno que empezáramos a construir un sentido común sobre eso, es que el resultado del diálogo tiene que ser el acuerdo cuyo margen finalmente lo fija la minoría. Cuando la conversación, el diálogo que tiene que haber siempre en democracia, siempre, no es capaz de construir un entendimiento, entonces las instituciones democráticas tienen que expresarse en su majestad, y en el caso del Parlamento, votando. Eduardo Zafiro. Bueno, yo dije recién que la derecha es una fuerza social y política importante, más allá de los traspiés electorales que sufrió hace un par de años atrás y que se le significó una pérdida de parlamentarios y la derrota. Pero yo creo que el ministro apunta a un hecho central. La democracia es también gobierno de la mayoría, con respeto a los derechos de la minoría, por supuesto, pero es gobierno de la mayoría. Siempre lo óptimo es buscar el acuerdo más amplio posible. A mí me habría encantado que la derecha hubiese tenido la disposición frente a reformas tan moderadas como las que se están realizando, que tuvo, por ejemplo, en el Congreso Pleno al momento de nacionalizar el cobre el año 71, porque obviamente eso le da un respaldo al cambio social en democracia que permite, entre otras cosas, impedir la reversión de la reforma. Pero quien ganó las elecciones es una coalición de centroizquierda. Entonces, que la derecha no entienda que para una coalición de centroizquierda, en la situación de desigualdad del país, aumentar 3 puntos y algo la recaudación tributaria es una cuestión que está en su bandera, en su historia, en su cultura. Volver a la provisión mixta, pero sin lucro, con fondos públicos en educación, enfrentar el drama de por lo menos un 90% de estudiantes de educación superior que en la mercantilización son acosados por la vía de la gratuidad. Buscar mayores simetrías entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, o un cambio constitucional en donde está, entre otras cosas, el sistema electoral que afortunadamente conseguimos ya cambiar.
es como lo básico de una coalición con una orientación ideológica central en torno a culturas socialdemócratas y social cristiana. Yo creo que la autocrítica que nos tendremos que hacer nosotros en la nueva mayoría es si de pronto hemos tenido voces destempladas que han equivocado la retórica y ayudado a la oposición, la famosa frase de la retroexcavadora que algunos siguen defendiendo pese a la torpeza infinita y el daño que nos ha provocado, o ciertos déficits técnicos en la implementación de las reformas. Pero no nos equivoquemos, en la orientación central de las reformas madres de este gobierno, el nivel de acuerdo en la coalición es amplísimo. ¿Existe esa autocrítica, ministro? A ver, yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de sus dichos, de sus frases. Yo creo que nosotros tenemos, yo diría, no una autocrítica, pero que sea una reflexión, porque Eduardo ha dicho que un tema que es central. La agenda de transformaciones que nosotros hemos planteado, las planteamos de cara al país. No hay ningún tema que hayamos levantado durante estos más de 2 años de gobierno, salvo la agenda de probidad, que por lo más ha sido un desafío transversal, que no haya sido objeto de la elevación democrática en la última campaña presidencial. Quizás las coaliciones van a tener que acostumbrarse a ser más prolijas en la elaboración de sus programas, de modo tal de que ese sea efectivamente un contrato que fije el norte, la ruta de la acción de un gobierno. ¿Y en eso ha fallado el gobierno? Yo creo que no el gobierno. El gobierno tiene claro cuál es su norte, cuál es su orientación programática. Pero las propuestas que se han hecho en los proyectos de las reformas, ¿ha habido desprolijidad, ha habido falencias técnicas, que es uno de los temas que planteaba yo no tengo esa impresión, porque voy a ponerte un ejemplo. El debate sobre la reforma de educación superior que aún ingresa al Parlamento. Se nos pidió un largo periodo prelegislativo, son múltiples los intereses. Eduardo dice un tema que es central. Nosotros estamos tratando de donde hay hoy día un negocio, reconocer un derecho. Estamos tratando de hacer de que el derecho de los chilenos a acceder a la educación en todos los niveles no dependa del tamaño de la billetera, sino que dependa simplemente de sus talentos y sus capacidades. Desde esa perspectiva, la reforma que está haciendo es de fondo. Y vamos a tener un debate muy álgido. No importa cuánto tiempo tomemos de trabajo prelegislativo, el proyecto que ingresemos va a ser objeto de amplia deliberación pública, probablemente no va a recoger el 100% de los intereses. Claro, es que yo le pregunto, entonces, más allá de las buenas intenciones, ¿cómo se han implementado esas Lo que te digo es que si de vuelta lo que viene es decir, es que el proyecto es malo, no está hecho... No, el proyecto que va a presentar está hecho y va a ser hecho de manera prolija, con rigor técnico, con sentido de Estado, pero eso no va a significar que el proyecto que presentemos va a ser aprobado en 24 horas porque todo el mundo va a estar de acuerdo. Va a haber un debate. Y tenemos que acostumbrarnos a que eso es sano en democracia. A mí me interesa escuchar la opinión de los rectores, de las universidades, de los dirigentes de las distintas universidades, de los académicos, de la sociedad en su conjunto. Nosotros penalizamos mucho el debate y a veces tendemos a demonizarlo. Yo creo que eso le hace mucho mal a la democracia y mucho mal a la política. Entre otras cosas porque pretendemos que en el tiroteo cotidiano sacar ventajas políticas cuando en realidad hoy día, si uno se pusiera del lado de qué es lo que tiene que hacer la política, es serenar el debate de modo tal de que los ciudadanos sepan que lo que estamos discutiendo son legítimas aproximaciones distintas a asuntos de interés público y no una guerra de guerrilla. Ese tono de guerra de guerrilla en el que a veces ingresa la política, a mi juicio, es simplemente profundizar la brecha que nos separa hoy día a quienes tenemos responsabilidades públicas, a quienes hacen política, incluso al mundo de los negocios, de los ciudadanos. Y ese cambio de switch que es cultural, que tiene que ver con el mon que se ha hecho en la política en los últimos 30 años, todavía no ha sido hecho. Francisco Villar. 2 preguntas, ministro. Y un comentario, porque si no, no vamos a tener tiempo. Voy a empezar por el comentario. Avancemos rápido, sí. Porque hay hartos temas que hablar. Eso. Si yo fuera camarada demócrata cristiano, creo que en los últimos 3 días ha surgido un liderazgo que a mí me llamó profundamente la atención. Carolina Goich. Miller siempre me acusa que yo propongo candidatos aquí, pero... No alcanzó a venir, Carolina Goich, ya está presidencializada. No, creo que su discurso, su posición, claramente es un muy buen liderazgo. Así que ojalá que vaya a las primarias. O sea, la encuentro muy potente. Como... vamos a hablar de primarias, ¿ah? No, las primarias presidenciales. No, ya sé, pero sí. No se le olvide la hora ni... Vamos a hablar de primarias. Por eso he hecho el comentario Francisco Vidal. Para que invitemos también a la Carola a escucharla. Se le agradece, compañero. Sí. Eso me surgió cuando la escuché. Oye, 2 preguntas al ministro. 1. Si estamos preparados para lo que nos va a hacer la derecha en el proceso constituyente. Porque salvo Evópoli, y hoy día leía que Piñera está también por echar por la borda el proceso, y la UDI y el Guaripola echar la borda del proceso.
¿cuál es el planteamiento? ¿Qué pasa si la derecha formalmente dice nos retiramos? Es primera pregunta. O sea, si hay plan B en ese caso. Y la segunda es, ¿por qué nuestro gobierno, mi gobierno, de repente comete errores brutales como persistir en el control preventivo de identidad que va contra el ADN de las fuerzas del centro y de la izquierda? ¿Por qué persistir? ¿Por qué persistir en la ley Mordaza? Vamos a la respuesta. Primero partamos por lo del proceso constituyente, agregando justamente información que se conocía hoy en el diario La Tercera, respecto a que el expresidente Sebastián Piñera habría hecho un llamado ya firme a los partidos de Chile Vamos a alinearse en torno a una posición de participación, si es que se va a participar o no en este proceso constituyente, y que a excepción de Bópolis, todos estarían a favor de bajarse de la participación y sacar completamente a la derecha de este proceso. ¿Qué pasaría en ese caso? Dos cosas. Primero, una precisión. En el mismo medio sale La Tercera, que yo habría participado ayer en un encuentro local. Exacto. Y en realidad en San Miguel. No, ese fue el que fue de la presidenta. Yo habría estado en Quinta Normal. En realidad lo que hubo ayer en el evento en el que yo participé es la cuenta pública participativa del ministerio que encabezo, que luego tiene talleres. ¿No fue un cabildo comunal? No fue un encuentro local. Lo digo porque... Se le habría cortado la cabeza tener una actividad... Imagínate, antes de la presidencia. Pero entonces creo que ahí faltó un poquito... Pero la UDI criticó la presencia de la presidenta en el San Miguel. Sí. Pero mira, a ver, vamos al tema de fondo. Cada actor político va a tener que asumir su responsabilidad si participa o no participa. Reitero lo que he venido diciendo desde el comienzo del programa. La iniciativa de poner en marcha un proceso que nos permita arribar a una nueva constitución fue objeto también de la última campaña presidencial. O sea, esto no es un conejo sacado de la chistera, este es un componente relevante de los compromisos que la presidenta hizo. Creo que hemos construido un proceso que permite que todos aquellos que sientan interés y ganas de participar lo puedan hacer independientemente de cuál sea su posición. Nosotros decimos que lo que hemos generado son condiciones para que aquellos que creen como nosotros que es necesaria una nueva constitución que sea elaborada y debatida en democracia, que nos represente a todos, puedan asistir a este proceso y expresar su opinión. También aquellos que creen que hay que hacer cambios muy profundos. Voy a poner un ejemplo. Los que presentó hace poco el senador Andrea Alamán respecto de un cambio radical del régimen político. Eso no es un cambio menor, es un cambio bien sustantivo de la Constitución. Y él lo plantea dentro de los márgenes de la Constitución. O aquellos que con legitimidad también quieren plantear o plantean que la Constitución está bien como está, no hay que hacer ningún cambio. Y creo que hemos sido rigurosos en generar esas condiciones y esas garantías para que todos puedan participar. Entre otras cosas, generando este Consejo Ciudadano Observadores que tiene atribución y que ha demostrado su independencia de juicio, su autonomía. ¿Pero tiene las atribuciones suficientes, ministro? No te quepa ninguna duda, nosotros no hemos hecho nada en el proceso que vaya en contra de las atribuciones del Consejo y por el contrario, no hemos ceñido a las orientaciones que nos han entregado. Pero ellos han hecho algunas quejas, algunos reclamos respecto, por ejemplo, al tema del spot, que no lo conocieran con anticipación. Pero es su rol. Pero es su rol. La selección de los facilitadores corrió por cuenta del servicio electoral y fue monitoreado y dirigido por el Consejo Ciudadano de Observadores, no por el gobierno. El gobierno lo que hace es firmar administrativamente los contratos. Respecto a los spots, el otro día salió un comentario, el propio Jan Bosellur me lo hizo presente ese día, claro. Asumimos y vamos a tratar de que los siguientes materiales haya más reflejo de la diversidad, particularmente la diversidad étnica, pero también me quedo con el juicio final que emite el Consejo en ese informe, que desde el punto de vista de los contenidos el spot no tiene sesgo. Y hasta el momento ninguno de los materiales que hemos evacuado ha sido acusado de instrumentalización ni de sesgo. Y hemos resuelto eso, lo hemos invitado incluso estos días y han estado ahí, yo agradezco mucho su voluntad, mirando el resto de los productos comunicacionales para evitar que estos impases se produzcan. Pero de momento no ha habido ningún reproche del Consejo a un intento de utilización o de distorsión del gobierno por parte del Consejo. Incluso, reitero... La participación de funcionarios públicos, que ha sido un tema que también ha sido cuestionado. Eso ha sido regulado por el Consejo. Incluso en la última reunión que estuve con ellos, les dije que había una cierta interpretación diversa y quedaron de acotarla. Los funcionarios pueden participar en su condición de ciudadano, como lo puede hacer cualquiera de nosotros. Lo que los funcionarios de gobierno, especialmente los de exclusiva confianza, tenemos que tener especial cuidado en que el rol que el gobierno tiene en esta etapa es informar e invitar a participar, no es marcar el contenido. Pero para un funcionario de gobierno es posible hacer esa división entre su cargo y él como ciudadano. No te quepa ninguna duda, te voy a poner mi ejemplo. Yo espero ir a un encuentro local autoconvocado en el que yo participe como un ciudadano más y dar mi opinión, porque tengo opinión sobre estos temas, cualquiera los puede tener.
Y lo que hemos visto estos días, lo que vimos ayer es que los ciudadanos se han organizado espontáneamente, algunas reuniones se hacen, otras se postergan, algunas cuentan con más o menos participantes. Lo que decía el presidente del Consejo ayer, yo creo que es así, es decir, la misma diversidad de encuentros que tuvimos el día de ayer da cuenta de que este es un proceso bien autónomo, donde los ciudadanos tienen tienen su... ¿Qué pasa con las dudas respecto a que haya un sesgo político, que haya una ideologización respecto a estas discusiones, estos encuentros, de parte de quienes son funcionarios de gobierno? Pero los funcionarios de gobierno tienen tantos derechos porque, por ejemplo, en la lista de facilitadores hay quienes fueron funcionarios de gobierno del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, del gobierno del presidente Lagos y también del gobierno del presidente Piñera. Se les seleccionó por sus méritos académicos, no por su adscripción política, por sus méritos técnicos. Fue un proceso dirigido por el servicio civil, en el que el gobierno no tuvo participación directa. Fueron entrevistados en las distintas regiones del país por consejeros, que son diversos también. En el Consejo Ciudadano Observadores hay quienes comparten nuestra mirada y quienes no la comparten. Y creo que están haciendo una labor notable. ¿Y los ministros van a estar participando activamente? Los ministros en esta etapa lo que tenemos como tarea es invitar a la ciudadanía a participar, informarla. Ustedes vieron hace una semana la encuesta CADEM que decía, que expresaba dos cosas: una alta adhesión al cambio constitucional, la declaración en un porcentaje superior al 55% de los ciudadanos prioritaria, pero también daban cuenta de déficit de información, de no saber cómo participar, de no conocer el proceso. La tarea del gobierno y del ministerio en particular es cerrar esa brecha entre el interés de la gente de participar y el desconocimiento sobre cómo participar. Esa es la tarea, y le hemos dicho eso a todos los ministros, a todos los subsecretarios, a todos los funcionarios del gobierno. Ese es el rol del gobierno en esta etapa. Ya llegará el momento en que el gobierno expresará su opinión. Ahora, a ningún chileno se le puede negar el derecho de asistir a un encuentro local, de asistir a un cabildo, provincial o regional, de dar su opinión. Y lo que nosotros reiteramos, y se lo hemos dicho a Chile Vamos cada vez que nos reunimos con ellos, como comité político encabezados por el ministro de Interior, que es el que lidera este proceso, es que de nuestra parte van a encontrar siempre la mejor de las voluntades para dar todas las garantías posibles. Y yo sé que este es un debate que no es unívoco en la derecha, hay distintas opiniones y me parece muy bien. Vamos a escuchar justamente que una pregunta pendiente, pero la vamos a retomar después para seguir con lo del proceso constituyente, Iván. Sí, varias cosas. La primera es que yo encuentro absurdo de alguna manera esta imposición o que se hace el gobierno de no poder aplicar su programa. Lo voy a decir porque que hoy día al gobierno le estén diciendo que no puede decir que quiere una nueva constitución. Funcionario de gobierno me parece como un contrasentido total. O sea, yo creo que si un gobierno puso en su programa que quería una nueva constitución, que ese sistema, por esa nueva constitución tenía que ser en un ambiente democrático, institucional y participativo, lo impidan que empuje, lleve adelante su programa, es un contrasentido total. Yo entiendo que hay una presión fuerte de organismos de derecha para que el gobierno no lo haga, pero a mí me parece un contrasentido del porte de un buque y al final termina siendo un error. O sea, porque el gobierno no puede implementar su programa, no puede avanzar de una manera fuerte en ese sentido porque nos quedamos en una discusión que es bien chica para el tamaño del problema que estamos discutiendo. O sea, si planteamos que el problema es si pueden participar o no los ministros en los cabildos y nos quedamos en esa discusión, nos olvidamos del problema mucho mayor. Y ahí que es donde yo quiero ir con respecto al tema de la nueva Constitución, que es un problema total. Creo que el gobierno tiene dos patas y eso lo dejo muy claro y creo que no se ha hecho suficiente claridad con respecto al asunto. Hay una pata de la nueva Constitución que es lo que se va a hacer durante este gobierno y que es finalmente lo que va a ser la propuesta que va a entregar Michelle Bachelet de nueva Constitución, que supongo que va a ser en la final de su gobierno. Todos estos procesos participativos que están haciendo son insumos para que luego la Presidenta de la República haga una propuesta de nueva Constitución. Eso es simplemente lo que se está llamando a la gente. Y que parece algo que a alguien le molesta, que se convoque a la gente, que se le pregunte a la gente para que la Presidenta los tome en cuenta y luego haga una propuesta de nueva Constitución, me parece realmente una paranoia total. Y lo único que muestra es que la participación es algo que no les interesa nunca, porque es una participación bastante limitada, con un formato que trata de permitir una participación de alguna manera y que su resultado va a ser una propuesta constitucional que va a entregar Bachelet como otras propuestas de constitución que se han hecho en otros momentos. Y luego viene el tema quizás más fuerte, que es que efectivamente hoy no hay mayoría para poder hacer esto institucionalmente. Y por eso delega en el próximo Parlamento la decisión de cómo se va a construir la nueva Constitución, donde la que se va a construir en este gobierno va a ser una más que va a estar ahí participando. Ese es el proceso constituyente que ha planteado la Presidenta. Entonces, no si dejas hacer la pregunta. Ya. Es que es muy larga la introducción, Iván. Lo que pasa es que si vamos a discutir cosas que por lo menos para mí son tan obvias, que el gobierno puede hacer política,
y que no lo dejan hacer gobierno, o sea, no lo dejan hacer política, es una cosa, creo que hay que discutir básicamente y tener el contexto de lo que está proponiendo en su conjunto. Y entonces, en ese sentido, y es lo que yo creo más potente, es que la invitación a participar, y es el miedo que probablemente tengan los sectores de derecha, es que si hay una participación masiva en este proceso de participación, no se puede volver a hacer una constitución en 4 paredes. Y eso es lo lindo que tiene el proceso y por eso yo creo que hay que participar. O sea, si se va a abrir la primera oportunidad para poder participar, para entregar el número, la forma y la energía que se haga, es súper relevante. Sabiendo que es restringido, después Bachelet va a tener que tomar o no tomar en cuenta, eso no lo sabemos. Pero sí lo que sabemos los ciudadanos y la invitación que tenemos que hacer es a participar, a tomar este proceso, a llenar los documentos. Es relativamente sencillo que hoy día los muchachos de los colegios, como cuando todos los que reclaman de que no hay educación cívica, que los profes de historia los lleven y hagan efectivamente este proceso. Iván, quiero tomar algo de lo que tú dijiste en un comienzo, que es este aparente contrasentido de lo que era parte del programa, parte fundamental del programa de gobierno, que es la nueva Constitución y las limitaciones que el mismo gobierno se estaría poniendo para avanzar en esa nueva Constitución. Que no se puede hablar de que va a hacer una nueva Constitución. No, el gobierno puede hablar y puede decir lo que busca, y lo que busca es una nueva Constitución. De hecho, yo creo que el otro día las críticas que se hicieron, por ejemplo, a que la presidenta hiciera mención a este objetivo en la cadena nacional, murieron rápidamente porque, francamente, pedirle a la presidenta que nos diga, que no reitere algo que dijo durante la campaña presidencial, me parece que esas pocas voces fueron acalladas porque era absurdo. Pero se nos ha pedido por parte del Consejo Ciudadano en que en la papelería, en la imagen oficial, en la mensajería oficial, por ejemplo, el proceso, no incorporemos eso y hablemos de una constitución debatida en democracia, y a nosotros nos parece que está bien. Porque lo que nos interesa es que en este debate puedan participar todos. Yo concuerdo con Iván que creo que hay un cierto temor a la participación ciudadana y a mí me parece que no es correcto. Mire, son los mismos ciudadanos los que les pedimos que respondan penalmente de sus conductas desde los 14 años. Son los mismos ciudadanos los que les pedimos que cumplan con el pago de sus impuestos, que respeten las leyes del tránsito. ¿Acaso no tenemos el derecho, no tienen el derecho de discutir una constitución? Pero estas concesiones, como dice Iván, también tiene que ver con el propósito final, porque Iván hace un relato muy correcto. Este es el momento participativo, luego vendrá el institucional y esperamos el democrático, es decir, cuando le toque al Congreso discutir y cuando los ciudadanos... Una precisión. Yo creo que tiene que haber participación después, creemos en la Asamblea Constituyente, así que por eso, pero ahí se definirá el mecanismo y si se aprueba la propuesta de la presidenta, hay 4 modalidades, una de ellas incluso la posibilidad de convocar un plebiscito para que los chilenos decidan el mecanismo. En la encuesta los chilenos se pronuncian por un mecanismo, a mí me parece que los 4 son legítimos, independientemente de que uno puede tener una preferencia, y finalmente un plebiscito al final del camino. Pero el objetivo de fondo no es reemplazar una constitución. Hay una frase del ministro Urrutia que me gusta mucho, que la quiero reiterar, que no ha logrado el aprecio de todos, por más que nos rija, sea efectiva, es la que nos permite estar en los cargos y cumplir con y la respetamos, pero no genera aprecio ciudadano, no es el lugar de refugio, no es el punto de encuentro del chileno. No queremos reemplazar una constitución hecha en otros tiempos, con otra mirada, entre 4 paredes y por unos pocos, por otra hecha por otra mirada. Lo que queremos es una constitución que sea capaz de recogernos a todos. Si uno mira las sociedades y las democracias consolidadas, la constitución no es que tenga todo lo que a mí me gusta, lo que tiene es que me siento reconocido ahí, y nosotros queremos que el resultado sea una constitución cobijo para todos los chilenos. Gonzalo Miller. Sí, ministro, primero partir, a usted le costó mucho y no quiso utilizar la palabra autocrítica. Yo creo que si hay algo que le falta a este gobierno es autocrítica. O sea, cuando uno mira y está muy atento a la participación y a la opinión de las personas, uno tiene que escucharlo en todos los ámbitos. Un gobierno que fue elegido por una gran mayoría, 62% segunda vuelta, y que a la vuelta de un año tiene un 62% de gente que considera que lo está haciendo mal. Yo creo que hay espacio para la autocrítica, un espacio grande para la autocrítica. No solamente proviene de la oposición, de la derecha, de esa UDI que le molesta tanto a Pancho, que para que tenga claridad, para que tenga claridad Pancho, sí, la UDI está en la oposición y va a ser una oposición firme y clara a un gobierno, sobre todo un gobierno que tiene un nivel de rechazo, porque si tiene el nivel de rechazo que tiene es porque tan bien no lo está haciendo. Espero no verlo en el funeral de HLF. Dicho eso, ¿por qué no, Pancho? Avancemos. Es el entendimiento de la democracia. No nos vayamos por las ramas. 2 veces presidenta, cualquier Ojalá que reconozcan en 20 años más, o en 30 o en 50... los aciertos y los errores. Los aciertos de nuestro gobierno. Los aciertos y Sigamos, los errores. Gonzalo. Entonces, yo hice... Y entramos a lo que es el proceso constituyente. Yo tuve la oportunidad, el ministro invitó a una serie de personas de conversar con él hace un par de semanas, fue un día lunes, donde él gentilmente nos explicó un poco en qué iba a consistir esto, del proceso constituyente. Usted no llegó, estaba ocupado.
Pero yo llegué, de hecho, me parece que era la única oposición que participó de eso. ¿Ah? Y tuvimos la oportunidad de hacerle muchas preguntas al ministro, algunas preguntas que estamos esperando respuesta todavía, pero todavía hay espacio y hay tiempo. Pero lo que sí, respecto de este proceso, que ya se inició, hay ciertas fallas que aparecen como preocupantes. O sea, yo digo, en el juicio de la oposición, y obviamente que el juicio de la oposición, la tensión que ha ido tomando el Consejo de Observadores respecto del gobierno y las decisiones del gobierno, de no sentirse parte, de no haber podido evaluar el spot antes que saliera, donde los reparos no solo son por diversidad, hay otros reparos que están ahí también establecidos, importantes. Yo creo que de esas fallas fue una falla que es de origen, y la conversamos en ese minuto, que es la falta de institucionalidad. Cuando uno espera que un proceso sea impecable, tiene que preocuparse muy bien de las reglas sobre las cuales se va a hacer ese proceso. Y yo creo que la falta de institucionalidad del proceso constituyente ha atentado contra una mayor participación. Porque, no nos equivoquemos, aquí la vara, el test de la blancura de este proceso va a ser la participación. Porque así como el ministro tiene, y el gobierno ha repetido muchas veces, lo que espera es de que haya muchos miles de chilenos que participen del... Uno dice, bueno, la pregunta que cae de cajón aquí, ¿cuántos millones de chilenos son los que hacen legítimo este proceso? ¿Con cuántos millones de chilenos, no es cierto? La participación subsana estos errores y estas fallas evidentes que ha tenido, falta de institucionalidad o esta, por decirlo así, participación, porque dice, aquí nadie sostiene que un funcionario público, sea un ministro, sea un director de servicios, sea un funcionario de cualquier nivel, pueda participar como ciudadano. Nadie lo sostiene, obvio que lo puede hacer en una elección, en la actividad pública, pero sí, cuando el gobierno dice que esto es para abrirle un espacio a la ciudadanía no organizada, porque la ciudadanía organizada en partido y todo ha tenido espacio, no necesita una subvención estatal, ¿no es cierto?, para poder hacer política, sino que dice, esto va a ser para abrirle la puerta a aquellos que no participan normalmente de la política. Pero resulta que si al final del día terminan siendo funcionarios que en su legítimo derecho terminan capturando un poco los distintos niveles de participación, volvemos al origen, la falta de institucionalidad, falta de reglas concretas, decirle, bueno, la promesa no se estaría cumpliendo, porque al final del día tendríamos un modelo que estaría subvencionado por la arquitectura, y con justa razón, ¿no es cierto?, de aquellos que creen en esto, pero que estaría dejando fuera a gran parte de la ciudadanía, y de hecho eso es lo que hoy día recoge los diarios respecto a la opinión de la oposición. Decirle, no hay, y solo para cerrar, hay ciertas fallas que son preocupantes, que hablan de falta de garantía respecto a la participación. Yo creo que el error fundamental es la falta de institucionalidad, que mucho de esto no esté regulado por ley. Un detalle, le hice la pregunta, así que se la puedo reiterar, se la hice personalmente, 2 semanas después se la repito aquí. Por ejemplo, las personas pueden participar por internet con su RUT, y eso la habilita. Pero resulta que, y hablan y se pronuncian políticamente, esa base de datos no está resguardada por ley. Falta ahí una base y es la base de datos política más fuerte para dar esas garantías. Y no está resguardada. Solo un punto, porque Gonzalo efectivamente me hizo este planteamiento en la reunión que se estuvo en el Ministerio, y yo en ese momento no tenía respuesta, pero está resguardada por ley. De hecho, la ley se cita en la página web, se hace referencia a la ley, no recuerdo el número ahora, pero está resguardada por la ley y por tanto es una participación anónima. De hecho, por ejemplo, para dar a conocer la realización de un ELA, nosotros necesitamos la autorización de quienes lo organizan. Así que está resguardada por la ley de protección de datos. Sí. Y desde esa perspectiva está cubierto. Me preocupé mucho de tu planteamiento, así que... La preocupación de Pero mira, voy al tema de fondo, solo una precisión. El spot, en el Consejo, respecto al spot, señaló expresamente que no tiene sesgo político, que es sin perjuicio, que nos interesa la diversidad, que nos interesa que recojan todas las miradas, es el punto esencial. Sí, pero dio la impresión equivocada respecto del proceso. O sea, y eso es relevante, porque el Consejo lo que resguarda es el proceso. Pero el Consejo Ciudadano señaló que el spot no tiene sesgo político. Y por favor, recordemos el spot. El spot lo que trata de decirle a la gente, informe si participe, si tampoco es... No tiene sesgo partidista. No se puede escuchar al inverso y sacar un mensaje demoníaco. Pero déjame no decir busques racionalidad en la crítica a la derecha, si ellos quieren destruirte el proceso. Bueno, a tal punto que... No, en eso el gobierno ha hecho bastante... Para enmendar ese problema de que no puedan conocer el spot, hemos venido trabajando incluso los siguientes spots inmateriales con la voluntad del Consejo. Han ido consejeros, han visto los offline, los borradores, las pruebas, de modo tal de hacerle las correcciones, y estamos trabajando con ellos desde los spots sucesivos, de las frases radiales, todo, porque nos interesa que sea impecable. Ahora, ¿pueden haber fallas? Sin duda. El Consejo tendrá que emitir en su momento su observación y su informe general.
nosotros tenemos la convicción que de momento hemos tenido una conducta en la que el gobierno se ha ceñido a lo acordado del Consejo. Incluso en el tema de los funcionarios públicos, si nosotros estamos siguiendo las reglas acordadas por el Consejo, no confundamos funcionarios públicos con funcionarios de confianza política. Un funcionario del Poder Judicial también un funcionario público, y a lo mejor nunca ha participado en política y quiere en su barrio ser parte. No tiene derecho, a lo mejor jamás ha tenido vínculo con a lo mejor nunca ha votado. No puede organizar en su junta de vecinos, en su club deportivo, en su taller de lo que sea, un diálogo ciudadano como están ocurriendo en muchos otros lugares. Por supuesto que puede, porque es tan ciudadano como cualquiera de nosotros. Lo que la presidenta ha dicho es que este es el momento de la participación ciudadana. Los protagonistas de esta fase son los ciudadanos. Incluso hemos tenido dificultades hasta con los partidos. La propia presidenta interviene. Perdón, la presidenta fue a un encuentro local, invitada por ello. ¿Sabes qué? La información que tengo hoy día es que hay muchos encuentros locales invitando a la presidenta. ¿Sabes por qué? Porque esto es un proceso inédito en la historia de Chile. Chile jamás, desde los orígenes de la República, ha convocado a sus ciudadanos a discutir sobre la Constitución. Es como si esa fuera una discusión reservada para iluminados, reservada para expertos, y los ciudadanos no tienen capacidad. O sea, insisto, pueden responder penalmente de sus actos de los 14 años, pero pareciera que para algunos no tienen la madurez para discutir sobre la Constitución. Y yo quiero decirte que, así como le creemos a las encuestas que nos critican, y voy a hacerme cargo de la autocrítica porque creo que la autocrítica ha sido una constante nuestra, la presidenta fue muy autocrítica en el Consejo de Gabinete de San Jorge cuando dijo que cuando inauguramos esta doctrina del realismo sin renuncia, que habíamos quizás sido incapaces de procesar la capacidad del Estado para asumir tanta reforma, el escenario económico. Hay autocrítica. Yo creo que si uno no hace autocrítica no gobierna bien, no lo hace bien, así que eso me lo compro desde el completo. Pero es bien, porque al principio cuando fue la pregunta... Es que sobre ese punto en específico. Entonces, yo lo que creo es que lo relevante es que nosotros tenemos hoy día la posibilidad de poner fin al disenso constitucional que nos acompaña desde 1980. Esta Constitución que rige, que está vigente, que ha tenido más reformas que nunca en la historia de Chile, más de 200, decía. 216. Bueno, 216. Esas reformas no son baladines, son casuales. Tiene que ver con que todavía seguimos sin ser capaces de tener una Constitución, primero, democrática, segundo, validada y legitimada por todos, y tercero, que nos represente a todos, donde ustedes, esto y los de allá tengan cabida. Ministro, seguimos avanzando con algunos de los temas. Podríamos estar hablando del proceso constituyente mucho rato, pero tenemos que aprovechar también que está el ministro para hablar de un capítulo que ha sido calificado como bochornoso al interior de la nueva mayoría, y esta fallida inscripción a las primarias legales. Vamos a revisar una nota y lo conversamos aquí en el panel. Efectivamente, yo llegué unos minutos más tarde y eso ha significado que no pudimos inscribir como pensábamos el pacto para las primarias legales. Me duele mucho, pero tengo que asumir la responsabilidad. La directora del CERVEL no actuó apegada a derecho y más bien actuó de manera arbitraria. Es bastante serio, bastante grave, haremos todos los recursos que estén en nuestra mano, pero por favor, el tema no es haber llegado 10 minutos después de las 12 de la noche. ¿Usted sabía con anterioridad que tenía que estar ahí o le avisaron un par de minutos? Bueno, en eso yo estaba presente. Yo creo que sobre la situación se han entregado las explicaciones necesarias por cada una de las personas. No existe ni ley, ni artículo, ni inciso que exija la presencia de los presidentes de partido. Todos sabemos que para inscribir cualquier situación de carácter electoral se requiere la presencia del presidente del partido y de los secretarios generales. Me parece un error gravísimo no asumir sus propias responsabilidades y culpar al servicio electoral, que es el árbitro arbitrador. A mí me extraña que un diputado ilustrado actúe o opine tan desinformadamente. Quien tiene que dar explicaciones por no haber recibido, como la ley señala, los pactos suscritos en la dirección del CERVEL. Cuestión delicada y grave. No creo que haya sido un error voluntario, pero tiene consecuencias complejas. Van a tener serios problemas y espero que no hagan ningún arreglín ni modifiquen ninguna ley para arreglarlo como lo hicieron en el pasado. Bien, ahí lo veíamos, hay muchísimos cuestionamientos, varias explicaciones que han ido cambiando también con el pasar de los días, ¿no? Algunos dicen que esto fue un error, otros creen que hay una intencionalidad de no haber inscrito a los candidatos para realizar primarias legales. ¿Cuál es la visión del ministro respecto a esto? Bueno, yo creo que es una situación bien inconfortable. La califica así y voy a mantener esa calificación. No es
competencia del gobierno. El gobierno no tiene atribución en esto. El Consejo Servicio Electoral es un ente autónomo, gracias a una reforma constitucional aprobada durante este gobierno. Hay recursos pendientes. Ellos tendrán que ver cuál es el desenlace de esos recursos, la presentación que hicieron ante el propio Consejo del Servicio Electoral. O las acciones que después emprendan. Pero claramente inconfortable. ¿Que aquí hubo un error? Mira, yo, principio de la buena fe, no tengo por qué creer que hay mala fe. Por el contrario, mire, ¿sabe qué? La Concertación es pionera en Chile en las primarias. Es pionera, desde 1993 que viene haciendo primarias. Hay convicción sobre las primarias. Pero han tenido dificultad. Pero en todas los las pactos, coaliciones, pero no hay negociación que sea fácil. Eso se lo puedo decir. Si no, yo habría sido candidato a muchas cosas. Pero claramente no una situación importante. Una ley corta que pueda solucionar. Gonzalo, es que lo pregunto el tema de si hay error o no, si hay alguna intencionalidad, es porque el propio Pepe Out, que es diputado de la nueva mayoría, que es experto electoral además, dice que él ha inscrito algo así como 14 listas electorales, en todas y cada una de ellas fue con la presencia física del presidente y secretario general respectivos. Es decir, que quizás en la ley no es estricto el tema de la presencia de los presidentes de partidos, pero que en el conocimiento general a nivel político todo el mundo lo sabe, y que cree que esto es el resultado de una resistencia a perder el poder. Yo no soy experto en la materia. Vi estos días, por ejemplo, que hubo una inscripción de la primaria sin la presencia de un presidente de un partido, pero no conozco en detalle cada una de las situaciones. Había un ejemplo, la primaria presidencial que no de estaba la democracia cristiana, es verdad, que no estaba Ignacio Hugo. No estaba. Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde, más allá de asumir la responsabilidad, de lamentar lo que ha ocurrido, porque como dijo más de uno, se trata de un hecho grave, un bochorno, y de esa perspectiva, bueno, no es mucho lo que más podemos decir, pero sí esperar a que sigan adelante con sus presentaciones, reclamaciones. ¿El gobierno va a apoyar una ley corta? No es un tema que se haya conversado, dialogado. Dejemos que ellos hagan su Pero si se presentara esa opción. Ojalá que no sea un camino. La verdad es que yo siento que hay espacio institucional para resolverlo. Lo que sí creo que es importante es que todos estén dentro de las reglas del juego. La ley de primaria es una ley importante, trascendente, también costó mucho sacarla. No había convicción, y yo creo que todavía nos falta muchísimo para tener primarias obligatorias, simultáneas y abiertas, de modo tal de que nadie pueda decir no tengo que ir, sino que tenga la obligación de ir. Esa, por ejemplo, en negociación personal. Primaria abierta, simultánea y obligatoria. ¿Pero sería dañina para la imagen del gobierno ir a hacer una ley corta especial para salvar esta situación? Es que no me quiero poner en situaciones hipotéticas porque los partidos han optado por establecer presentaciones ante organismos competentes, que son autónomos, que son de carácter independiente del gobierno, y serán ellos los que se pronunciarán. Eduardo Zafir. Sí, una reflexión general sobre esto y una pregunta vinculada a eso. Yo creo que el gran problema político que hoy día tenemos, y ojo, aquí no van a haber ganadores, y lo demuestra lo que está pasando con aquellos que creyeron que iban a tener un respaldo ciudadano masivo al momento de conseguir firmas para inscribir sus partidos, y hoy día están bastante complicados, es que ya la desconfianza se está transformando en una especie de paranoia en algunos segmentos. Y desde ese punto de vista es bien complejo lo que puede ocurrir con la participación en todo, si es que seguimos profundizando esta desconfianza. Me parece súper oportuno, ministro, que usted aclare que hay resguardo completo de los datos de quienes van a participar, porque eso en este cuadro ya es un elemento que retrae. A mí me preocupa lo que va a ocurrir en este escenario si es que no se revierte, ministro, no solamente con la participación en el proceso constituyente, sino que sobre todo o también en los procesos electorales que vienen. Si aquí no se da un vuelco a esta situación de desconfianza, que supone, entre otras cosas, cambiar las prácticas, y esto que ocurrió no ayuda, y vemos cómo alimenta la desconfianza, porque probablemente esto se debió a una chapuza, o un error, o a una equivocación menor que termina en este desenlace, pero ya hay una serie de teorías conspirativas de que esto se hace para impedir las primarias, dadas las tensiones que habían dentro del pacto, y es natural que eso surja porque estamos en un cuadro general de desconfianza tremenda, y por eso tanta demanda de transparencia. Pero mi pregunta, ministro, es que más allá de que no es tarea de hoy día, pero ya se vienen, ¿qué espera el gobierno en términos de participación electoral con el voto voluntario en el proceso de elecciones municipales y luego en el parlamentario y presidencial? Dos cositas, y me parece importante lo que dijo Eduardo. Reafirmar que el carácter de participación
anónima en el proceso constituyente está resguardado por leyes vigentes. Por tanto, los datos de aquellos que participen están debidamente protegidos, tanto en la participación individual como en la local, y la inscripción de los encuentros. Eso para descartar desde plano y decir que esa es la respuesta que Gonzalo tenía pendiente. A ver, Eduardo dice una cosa que es muy cierta, y es que yo creo que todavía la clase política, no me gusta esa expresión, pero es muy gráfica, no se ha dado cuenta de que este tiroteo permanente y esta búsqueda de pequeñas ventajas, que era quizás parte de un tic, ¿verdad? De cómo, mira, hay un error, le pego ahí para ganar un puntito, solo profundiza el descrédito global del sistema. Y ahonda la irritación ciudadana respecto de sus instituciones y de quienes las encarnan. Y desde esa perspectiva yo creo que en algún momento nos tenemos que dar cuenta de que ese camino solo lleva a más desconfianza. Y ojalá podamos tener un debate más sereno, más templado y más en la búsqueda del diálogo, y cuando ese diálogo no es posible, dejar que la majestuosidad de la democracia se exprese. Y esto va a tener efectos sobre las elecciones municipales. Yo no estoy en condiciones de decir cuáles son las cifras, no es una responsabilidad ni un ámbito en el que nosotros como ministerio tengamos tareas concretas, pero sí quiero decir, no sé preocupación, pero yo creo que un dato evidente que en el contexto del voto voluntario, como lo vimos en las últimas elecciones, lo más probable es que la votación baje. Ahora, yo soy partidario del voto voluntario, no que yo conozca. Entonces, la afirmación que se sostiene. La hago sobre la base, bueno, estudios que se conocen, encuestas que han salido. La última CEP es brutal. Lo que ocurrió en la elección presidencial respecto de lo que la gente declaraba en la CEP y lo que finalmente ocurrió. Claro. Ahora, ¿qué tiene el voto voluntario? Yo sé que muchos han revisado su opinión, pero yo sigo teniendo una convicción. El voto voluntario desplaza la responsabilidad del ciudadano que tiene que cumplir con una obligación al candidato o candidata de tener que hacer una propuesta que sea convocante, que sea atractiva, que movilice a la gente a decir, yo creo en este candidato, creo en sus propuestas, candidato o candidata, y voy a votar. Es decir, desplaza la responsabilidad desde un ciudadano que está obligado, porque una ley se lo exige, a ir a votar y a elegir entre el abanico de opciones que tiene, a un candidato que es capaz de movilizar y convencer. Y para los tiempos que corren, esta es mi opinión personal, me parece que está bueno. Que el peso de la prueba esté en el que va de candidato o candidata y no en una ley que le obliga al ciudadano a tener que ir a meter el voto en una urna. Felipe Morante. Bueno, una observación a lo que decía Eduardo recién en cuanto a el clima de confianza o desconfianza imperante. Yo creo que si hoy día tenemos un grado alto de desconfianza respecto de lo que pasa en política y en otras cosas, tiene mucho que ver con ese enfoque que surgió durante este gobierno respecto a esta figura de la retroexcavadora. Es decir, cuando hay una amenaza muy fuerte de que alguien viene a irrumpir y a cambiar las cosas en forma sustancial, bueno, es natural que se despierte desconfianza, porque ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué intensidad? Entonces, yo creo que hay que ahí también hacer una autocrítica aparte del gobierno, en el sentido de que mucho de la desconfianza que existe hoy día tiene que ver con sus propias políticas. Ahora, en referencia a lo de la tardía inscripción de los candidatos de la nueva mayoría a la eventualidad de primaria, yo, fíjate, en ese sentido soy de la opinión, y creo que lo ha planteado así Felipe Cas, el presidente de Evópolis, de que es bueno que se abra la posibilidad que se inscriban definitivamente la nueva mayoría en la posibilidad de que tenga primaria. Porque es bueno que se sometan, así como lo está haciendo la Chile Vamos, al rigor de un concurso democrático como es, ¿verdad?, una elección interna para escoger a sus candidatos. O sea, Evópolis apoyaría una ley corta en caso de que sea necesario. Mira, un poco con la mano en la nariz, porque claramente es una cuestión que va en contra un poco de esta idea de hagamos las cosas limpias y de acuerdo a cómo son las normas. Parece una reglina, es verdad, pero aquí hay que ver cuál es el mal menor o el bien mayor, si ustedes quieren, y yo creo en ese sentido que es mejor que la nueva mayoría se someta al rigor de una elección primaria democrática antes que cualquier otra cosa que sea de un modo informal, como aparentemente podría ser una solución. Ahora, último punto que quería hacer es que esto de llegar tarde con un presidente de un partido que no aparece a la hora correspondiente, no puede buscarse una excusa de que en el pasado se hacía así porque la ley cambió. Y en segundo lugar, es muy relevante justamente para que la gente tenga más confianza y crea en las instituciones, que seamos muy, muy puntillosos, ¿verdad?, en acatar y respetar todos los puntos que la ley establece. Aunque sea una formalidad y aunque parezca una estupidez, pero que llegar a la hora con toda la gente que tiene que estar
Es una cuestión básica. Claro. Nos queda poquito tiempo. Ministro, es que dejamos una pregunta pendiente y quiero que la conteste el ministro. Antes de eso, la lección que yo aprendo de este bochorno, para decirlo de manera elegante, de mis partidos, es que no dependamos de la voluntad de los partidos para que haya primaria. O sea, que la primaria sea una obligación. Para todos por igual, con un conjunto en todas las de requisitos, como lo dijo Marcelo. Ya. Abierta, simultánea y obligatoria. Pero para todas las situaciones. Y con plata del Estado. Ministro, Y con plata del Estado. y recogiendo Y la mi pregunta preguntita. del control de identidad preventivo, que ha sido un tema sumamente polémico, fue finalmente rechazado, pasa a comisión mixta. ¿Qué pasa si falla o le va mal al gobierno en esa comisión mixta? Dos cosas. Nada tiene que ver el control preventivo con la detención por sospecha. Dejémonos de decir falsedades. Dígalo La para allá. detención por ¿Aquí nadie sospecha- lo plantea? Dígalo para allá, pero yo lo digo para todo el mundo. Si yo hablo en nombre del gobierno, no en nombre de algún sector en Claro, que desde particular. el oficialismo es donde La ha salido detención esa por versión. sospecha significa que yo te veo en la calle en actitud sospechosa o vestido de una determinada esta manera. es sin sospecha, dicen déjame muchos terminar, ministros. déjame terminar. Y a ese ciudadano lo tomo y lo pongo a disposición del tribunal y como eso ocurre al día siguiente, pasa la noche en un calabozo. El control de identidad es otro mecanismo. Son 4 Tiene que- horas nomás en la comisaría. Son 4 horas en la comisaría, no es No, detenido. pero- ¿Cómo no? No es detenido. No, no es detenido. 4 horas en la comisaría. A ver, pero déjame explicar. Aquí hay que combinar dos objetivos. Primero, porque quiero decir que eso es un discurso maniqueo. Primero, falso, es una mentira absurda. ¿Cuál? Decir que la detención por sospecha y el control de identidad son la misma cosa. No son la misma Pero las 4 horas en la No comisaría son la estamos de misma acuerdo, cosa. ¿no? No son la misma cosa, Iván, digamos las cosas como son. ¿Qué significa estar Porque para la 4 galería horas es en re la fácil comisaría? hablar, pero eso no es hacer política Ya, seria entendemos que son y 4 horas responsable. donde una persona puede No, ser no, llevada yo voy a, para el tema de controlar a identidad. mí me parece, No a mí es me parece, político. es que entre otras cosas lo que dice Francisco tiene que ver con eso, tiene que ver con esta visión maniquea de las cosas. Aquí hay que combinar dos cosas. ¿Cómo le entregamos a los policías herramientas para que puedan cumplir con un objetivo altamente relevante desde el punto de vista de la opinión pública y de los intereses del país, que es mejorar las condiciones de seguridad de la población, con los fiscales, con los carabineros, con la policía, en fin, y al mismo tiempo lo hacemos sin afectar de los derechos ciudadanos? Y a mí me parece que el debate que se da en el Congreso es sano, es legítimo. Y lo ha dicho el ministro Burgo. Mire, nosotros defendemos distintas posiciones y estamos dispuestos a ser convencidos. Muchos de los que votaron a favor en el primer trámite constitucional se arrepintieron. Es parte de la vía. Yo no los voy a apuntar con el dedo. A mí me parece que son discusiones sanas, sensatas, propias de una sociedad democrática. Ministro, vamos a la pausa, ya estamos de regreso. Bien, nos comenzamos ya a despedir de este capítulo de Estado Nacional. Ministro Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Puedo decir un comentario? Uno. Solo para cerrar. Sobre control preventivo de identidad. Lo importante, más allá del facilismo, es que combinemos una legislación en que las libertades individuales no puedan correr ningún riesgo. Eso es lo importante. Bien, muchísimas gracias, Muy bien. panelistas, a ustedes por supuesto en las casas por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 en Estado Nacional. Que estén muy bien. 1 de mayo. Día del Trabajador.